Imagínate esto. El año es 539 a.C. Babilonia acaba de caer. La otrora orgullosa ciudad arde en lo alto, con sus puertas doradas destrozadas, sus sigurats expulsando humo hacia el cielo nocturno. Mientras los soldados saquean palacios y sacan tesoros a las calles, un escuadrón más pequeño desciende a las profundidades, a cámaras que la luz del sol no ha tocado en siglos. Sus antorchas silban y cisporrotean contra los húmedos muros de piedra, mientras las sombras se retuercen como serpientes en el humo. El aire huele a incienso bañejo, a podredumbre, a algo demasiado dulce para ser natural. Esperan oro, plata, reliquias de un imperio caído. Pero lo que encuentran, en cambio, hace que incluso los guerreros más curtidos en la batalla retrocedan horrorizados. Un joven soldado excava en lo que parece un foso de refugio, cerámica rota, madera podrida, ídolos abandonados. Entonces su pala golpea algo más duro. Quita la tierra esperando encontrar un cofre lleno de tesoros. En cambio, huesos. Demasiado pequeño para ser de un soldado, demasiado frágil para ser de un anciano. El inconfundible esqueleto de un niño. Pero es lo que rodea esos huesos lo que hiela la sangre. Docenas de tablillas de arcilla esparcidas como hojas alrededor del cuerpo, cada una garabateada con frenéticos garabatos cuneiformes. El capitán levanta una con manos temblorosas. Él está debajo. Otro. No despiertes lo que duerme abajo. Y otro más. La luna 13 trae su regreso. Los soldados intercambiaron miradas. Vinieron en busca de un tesoro. En cambio, descubrieron un secreto que los sacerdotes de Babilonia intentaron ocultar desesperadamente. Una verdad tan terrible que había sido sepultada con advertencias. Y esta historia no comienza aquí en las ruinas. Comienza 13 años antes, con un niño que solo quería enorgullecer a su madre. Un niño llamado Shamash-Iddi. Un niño elegido para algo tan horrible que ni siquiera los sacerdotes se atrevieron a escribirlo claramente. ¿Cómo es que un niño termina enterrado en secreto bajo el templo más sagrado de Babilonia? ¿Qué ritual fue tan cruel, tan indescriptible, que un imperio lo envolvió en silencio? ¿Y por qué incluso, siglos después, se rumorea que todavía se puede oír respirar bajo las ruinas? Esta noche, descorremos el velo. Esta noche descendemos a las sombras prohibidas de Babilonia para descubrir el ritual más horrible que los sacerdotes realizaban con los varones vírgenes. La mañana en que vinieron a buscarlo, hasta los pájaros se negaron a cantar, como si la naturaleza misma supiera qué horror estaba a punto de desencadenarse. Su nombre era Shamash-Iddi, de 13 años. Hasta ese día, su mayor preocupación era si su padre le dejaría ayudar a vender cebada en el mercado. Sus manos olían a grano, la risa de su hermana llenaba el pequeño patio, y la vida, aunque humilde, era tranquila. Pero la paz de Babilonia se basaba en sombras, sombras que se extendían a los hogares cuando los sacerdotes llamaban. Esa mañana, 3 sacerdotes con túnicas blancas aparecieron en la puerta. Sus sandalias no dejaban polvo, como si la tierra misma temiera adherirse a ellas. 2 guardias del templo los seguían, lanzando centellantes, y detrás de ellos caminaban el Selector. Todas las familias de Babilonia la conocían. Todas las madres rezaban para no oír jamás sus campanas de cobre repicar en la calle. Era la cazadora de la pureza. Sus ojos entrenados para encontrar lo que el templo más deseaba: niños intactos, vasijas inocentes. «Buscamos al marcado por el cielo», declaró, con la voz cargada de ritual. Todos sabían lo que significaba: chicos vírgenes. El rostro de la madre de Shamash palideció. Le temblaban las manos al susurrar: «Mi hijo no». Pero los susurros no detienen los rituales. El Selector entró en su pequeña casa como un gato merodeador. Pasó por alto a su hermana, demasiado joven. Ignoró a su hermano mayor, ya casado. Entonces sus ojos se posaron en Shamash-Iddi. Las palabras eran sencillas, definitivas, irrefutables. Se desató el caos. Su madre cayó de rodillas, arañando las túnicas de los sacerdotes, suplicando. Su padre gritó, ofreció sobornos, incluso amenazó. Pero la palabra del templo era inamovible. Cuando los dioses quisieron un niño,
Ningún amor paterno pudo detenerlos. «Deberías sentirte honrado», dijo un sacerdote con frialdad. «Tu hijo servirá a los dioses». Pero todos sabían la verdad. Los chicos elegidos para los rituales internos no regresaban. La madre de Shamash se aferró a sus tobillos, desesperada, y sus llantos resonaron por toda la casa. Por un instante, creyó que su amor podría salvarlo, pero unas manos ásperas lo apartaron, y el último sonido de su infancia fue su grito, rompiendo el aire de la mañana. Lo disfrazaron con hermosas mentiras: elegido, bendito, servicio divino. Pero todas las familias susurraban la misma verdad. Los niños llevados por el templo eran devorados por sus secretos. Mientras lo hacían marchar por las calles, los ciudadanos apartaban la mirada. Los comerciantes fingían regatear más alto. Los vecinos se escondían tras las puertas. Todos sabían el significado de las campanas, pero nadie hablaba. Babilonia era una ciudad que había aprendido a guardar silencio. El selector caminaba delante, con las campanas de cobre repicando a cada paso. La canción de cuna de la perdición. Shamash intentó recordarlo todo: el olor del pan recién horneado, el calor del sol, la risa de su amigo Enlil en el mercado. Se aferró a estos detalles porque en el fondo sabía que eran las últimas alegrías sencillas que sentiría. Al llegar al templo, su enorme zigurat se alzaba imponente como una montaña de barro, ladrillo y ambición. Pero los sacerdotes no lo condujeron a las grandes escaleras donde se celebraban los festivales. Lo arrastraron hacia una entrada más pequeña y oscura. Una puerta sin insignias, custodiada por hombres con rostros inexpresivos como la piedra. 13 chicos habían entrado por esa puerta en los últimos 3 años. No se había vuelto a ver a ninguno. Cuando las puertas se cerraron tras él, la luz de Babilonia desapareció. Y Shamash Idi, hijo de un vendedor de cebada, hijo amado, niño tembloroso, se adentró en las entrañas de un imperio que lo despojaría de todo. En el momento en que la puerta del templo se cerró de golpe, el mundo cambió. El olor lo impactó primero. No era incienso de oración, sino un incienso espeso y sofocante. El incienso ardía con algo metálico debajo. Más tarde se daría cuenta de que el fuerte olor metálico era sangre, sangre vieja. El estrecho pasadizo serpenteaba hacia abajo como la garganta de una bestia. Las lámparas de aceite titilaban contra las paredes talladas con oraciones más antiguas que la propia Babilonia. Palabras que Shamash no podía leer, palabras que parecían observarlo. Las campanas del selector sonaron una vez. «Espere aquí». Y luego ella se fue, dejándolo en una cámara de piedra que parecía una tumba. Al principio, silencio. Luego, voces, débiles, entrecortadas, cantando con ritmos que no pertenecían a gargantas humanas. El idioma era anterior a Sumeria, más antiguo incluso que los mitos de la creación. Cada palabra se deslizaba por su piel, erizándole los pelos. La puerta crujió. Entró otro chico, mayor quizá de 14 años, con la cabeza rapada, el cuerpo envuelto en una túnica tosca que colgaba de un cuerpo demasiado delgado, demasiado hambriento. Sus ojos parecían décadas mayores. ¿Uno nuevo? Su voz sonó que entrecortada como la de alguien que no había hablado en años. Shamash solo pudo asentir. Primero querrán que estés limpio. Su tono no transmitía consuelo. Limpio, purificado, así lo llaman. Condujo a Shamash por un pasadizo donde las sombras se movían de forma antinatural. Los chicos estaban sentados en silencio contra las paredes, meciéndose, susurrando, algunos arañando símbolos en la piedra con las uñas hasta que se desprendieron. Se dio cuenta de que las marcas no eran aleatorias, eran intentos desesperados de escapar a través de la roca sólida. «No me mires», susurró el mayor, «y no preguntes por los que ya no están». La cámara de purificación apestaba a loto y cobre. Sacerdotes con máscaras de bronce entraron en silencio, el rostro oculto tras picos de aves y bestias. La visión heló la sangre de Shamash. Sus voces raspaban como piedra moliendo contra piedra. «¡Quítenlo!». Unas manos lo agarraron, lo desnudaron, le quemaron la ropa y le afeitaron hasta el último pelo. Aceite frío y sangre caliente se mezclaron en la palangana donde lo obligaron a bañarse. Sintió náuseas al sentir el hedor a hierro que le inundó los pulmones. «Ya no eres Shamash Idi.
entonó un sacerdote mojando los dedos en sangre y untándose símbolos en el pecho. Eres el recipiente, vacío, esperando ser llenado. Alrededor de su cintura le ataron un cordón rojo. Esto te ata a tu propósito. Quitarlo es invitar a un castigo peor que la muerte. Los demás chicos se observaban en silencio, con sus ojos hundidos reflejando la luz del fuego. Sus labios se movían con los sacerdotes, repitiendo cánticos como marionetas. Algunos murmuraban. Uno simplemente sonrió a algo que solo él podía ver. Esa noche, Shamash yacía sobre una losa de piedra sin ventana, sin estrellas, sin esperanza. El niño a su lado susurró en la oscuridad. Hoy no fue nada. Mañana nos convertirán en lo que requiere el ritual. El corazón de Shamash latía con fuerza. ¿Qué significa eso? La risa hueca del chico resonó en la oscuridad. Significa que te destrozarán, y cuando terminen, rezarás por la muerte, pero la muerte no llegará. A la mañana siguiente no había amanecer, al menos no para ellos. Aquí abajo, el tiempo mismo pertenecía al templo. Lo sacaron de sus tumbas antes de que abrieran los ojos, con campanas de cobre resonando en sus cráneos. Los sacerdotes, con máscaras de bronce, ladraban palabras en la lengua sagrada. «Levántate, naves, los dioses tienen hambre». A Shamash le temblaban las piernas. Apenas había dormido 3 horas. Sus sueños se transformaban en visiones del rostro de su madre desapareciendo tras las puertas del templo. Pero allí, el agotamiento no era excusa. La debilidad era un insulto a los dioses. Comenzaron los rituales. Cantos interminables y repetitivos, en un idioma que les hería la mente. Cada vez que un niño titubeaba, incluso al pronunciar una sola palabra, todos se veían obligados a empezar de nuevo. Para la 10ª repetición, sus gargantas ardían en carne viva y sus cuerpos temblaban. Un niño se tambaleaba, demasiado cansado para mantenerse en pie. Un sacerdote le dio un golpe en la espalda con una vara de caña. «La debilidad ofende al cielo». Al mediodía, las paredes mismas parecieron ondularse. Shamash parpadeó, pero la piedra respiraba como carne. Rostros aparecieron en las sombras, bocas moviéndose sin emitir sonido alguno. «No mires», susurró un niño con los labios agrietados. «Si los ves mucho tiempo, se te meten en los sueños». Los sacerdotes conocían cada debilidad. Para algunos, era el miedo a la oscuridad. Los encerraban solos en cámaras completamente oscuras hasta que sus gritos se convertían en sollozos roncos. Para otros, era el ahogamiento. Los mantenían sumergidos una y otra vez hasta que ya no resistían. Shamash pensó que era fuerte, pero ellos encontraron su punto de quiebre fácilmente. No era dolor, era recuerdo. En la 7ª noche, los sacerdotes trajeron una caja. Dentro había retazos de la vida de los niños, juguetes, baratijas, tallas tomadas de sus casas. Cada una fue arrojada al fuego. Un pájaro tallado, tosco y pequeño, le llamó la atención. El juguete favorito de su hermana. «¡No!», gritó Shamash, lanzándose hacia adelante. «¡Por favor!». Luchó con desesperación, derribando a un sacerdote antes de que unas manos fuertes lo dominaran. Pero era demasiado tarde. El pájaro de madera se quemó hasta las cenizas, y el último rastro de su hermana fue consumido por las llamas. Algo se quebró en su interior. El niño que había sido, Shamash Idi, hijo de un vendedor de cebada, murió en ese instante. Los sacerdotes sonreían bajo sus máscaras. «Bien», murmuró uno, «empieza a vaciarse». Después de eso, llegó la cámara del silencio. Una caja de piedra tan pequeña que apenas podía sentarse, tan silenciosa que parecía que el mundo mismo se había acabado. Las horas se desvanecieron en días. Su mente se aferraba al silencio, implorando voces, cualquier cosa. Cuando finalmente lo sacaron, había perdido la voz. Durante 2 días no pudo hablar. Cuando volvió, sonaba diferente, hueca, mayor. Los otros chicos lo miraron con ojos cómplices. Ellos también estaban destrozados. Cada uno cargaba con las cicatrices de su propia derrota. Y Shamash comenzó a comprender la verdad. El templo no los estaba entrenando para el ritual. Era borrándolos.
descomponiendo sus nombres, sus recuerdos, sus propias almas, hasta que solo quedaban recipientes. Era la 13ª noche. Para entonces, Shamash había olvidado el ritmo de los días reales. No tenía cielo, ni amanecer, ni atardecer. Solo campanas, cánticos, castigos y silencio. Su nombre ya no le pertenecía. Él era Buque, nada más. Esa noche, les vendaron los ojos a los chicos con tiras de tela negra y los condujeron por unas escaleras que serpenteaban sin fin. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio. El aire se volvió más frío, húmedo, pesado. Cuando le quitaron los paños, Shamash deseó haberlos dejado puestos. La cámara era circular, tallada en una piedra que no pertenecía a Babilonia. Negra, sin costuras, demasiado lisa para herramientas humanas. Extraños símbolos se retorcían en su superficie, marcas que parecían vivas y se movían al mirarlas directamente. Instrumentos de bronce colgaban de las paredes, ganchos, cuchillas, ataduras, cada uno grabado con oraciones y manchado con algo oscuro que ninguna limpieza ritual había borrado. Pero fue el pozo en el centro lo que le congeló el aliento. De 2,5 metros de ancho, descendía hacia la oscuridad. El aire brillaba como el calor, aunque la cámara estaba lo suficientemente fría para que su aliento se nublara. Algo ahí abajo respiraba, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. El sumo sacerdote dio un paso al frente, con una máscara más grande que las demás. Una horrible quimera de pájaro y bestia, con los ojos brillando con la luz reflejada de la antorcha. Su voz era como una piedra moliendo contra otra. «He aquí, la boca de Tiamat, el hambre que aguarda». Los chicos temblaron. Uno empezó a llorar, a otro se le doblaron las rodillas. Shamash sintió que su cuerpo se paralizaba de terror. Del pozo surgió un sonido. No era humano, no era animal. Un grito distorsionado, alargado y roto, resonando en una garganta que no debería existir. «Cada 13 lunas», entonó el sacerdote, «la puerta se debilita. Lo que duerme abajo se despierta. Hay que alimentarlo. No sangre común, no carne corrupta. Solo los puros saciarán». Ahora el cordón rojo que rodeaba la cintura de Shamash tenía sentido. Era una correa, una atadura para bajarlo al pozo. «No son sacrificios», dijo el sacerdote. Ladeó la mascarada con la cabeza. «Son conductos. No morirán. La muerte acabaría con su utilidad demasiado pronto. La unión requiere sufrimiento. Su dolor es el puente entre los mundos». El niño junto a Shamash se desplomó, sollozando, susurrando a su madre. Los sacerdotes observaban sin piedad. «Las lágrimas son buenas», murmuró uno. «La sal y la tristeza tienen poder». Obligaban a los niños a memorizar tablillas llenas de símbolos imposibles. Mirarlas demasiado tiempo les causaba hemorragias nasales, ceguera y susurros que les arañaban el cráneo. Aún así, los sacerdotes les obligaban a repetir las palabras hasta que podían pronunciarlas en sueños. Shamash se arriesgó a mirar a un sacerdote mientras se acercaba. Por un instante, la máscara se movió y Shamash vio la piel cicatrizada debajo, quemada, marcada con los mismos símbolos retorcidos que cubrían las paredes. Estos no eran solo sacerdotes, eran sobrevivientes de rituales anteriores, marcados por la proximidad a lo que aguardaba en el pozo. Un niño, más valiente o más destrozado que los demás, se atrevió a preguntar: «¿Qué pasa después, cuando termina el ritual?». Silencio. Entonces, la voz del sumo sacerdote: «Los afortunados mueren, los menos afortunados se vuelven útiles en otros aspectos. Los menos afortunados descubren que la conciencia puede persistir en estados que no deberían permitírselo». Señaló el foso. «3 de sus predecesores aún sirven ahí abajo. ¿Le gustaría oírles una demostración?». El niño meneó la cabeza violentamente. La voz del sacerdote sonó áspera como una risa. «Sabia decisión». Shamash comprendió entonces. El ritual no se trataba de dioses, ni de fe, ni del destino. Se trataba de alimentando la oscuridad. Y los sacerdotes no eran salvadores, eran guardianes de un hambre que jamás debió ser atendida.
Para cuando se acercaba la 13ª luna, Shamash ya no era el niño que una vez molió cebada con su hermana. Era algo más, vacío, despojado, remodelado. Los sacerdotes lo llamaron purificación, pero los chicos susurraron otra palabra en la oscuridad: deshacer. Comenzó con el cuerpo. Le raparon el cabello una y otra vez, hasta que el cuero cabelludo les sangraba por el raspado. Les frotaron la piel con aceites que olían a loto y hierro, hasta que los poros mismos parecieron beber la corrupción. Sus ropas se quemaron, reemplazadas por toscas túnicas marrones y las cuerdas rojas que las identificaban como vasijas. Luego vinieron las voces. Los sacerdotes los obligaron a cantar en la lengua prohibida durante horas, hasta que les sangraba la garganta. Quienes flaqueaban eran golpeados. Quienes se negaban eran arrastrados a cámaras de silencio, hasta que sus mentes se doblaban como juncos al viento. Para cuando regresaban, ya no luchaban. Sus voces se unían a los cánticos automáticamente, huecas y vacías. Los chicos empezaron a notar que desaparecían. No en la muerte, todavía no, sino en algo peor. Un niño, antes de risa fácil, ahora sonreía solo a las sombras que solo él podía ver. Otro trazaba patrones en el aire con los dedos, símbolos que brillaban tenuemente antes de desvanecerse. Otro simplemente dejó de hablar por completo, moviéndose solo cuando se le ordenaba, con la mirada vacía. Shamash se aferraba a fragmentos de sí mismo: el pájaro de su hermana, el grito de su madre, el olor a pan en el mercado, pero con cada ritual esos recuerdos se atenuaban. Cada canto lo vaciaba, cada cámara de silencio le arrancaba otra capa. Y luego comenzaron los cambios. Empezó con algo pequeño: moretones inexplicables, caída del cabello, sueños extraños donde su columna se retorcía como una serpiente. Luego, algo peor. La voz de un chico bajó 3 octavas, resonando tan profundamente que los instrumentos de bronce cantaron en simpatía. A otro le brotaron escamas en la piel, iridiscentes a la luz de una linterna. Cuando Shamash miró sus manos, juró que brillaban levemente de color verde en la oscuridad. Los sacerdotes observaban con satisfacción. «Bien», susurró uno. «Las vasijas maduran». Los preparativos no eran para mantenerlos vivos, eran para hacerlos listo. Vaciar su humanidad hasta que solo quedaran conductos. Shamash empezó a comprender. A los sacerdotes no les importaba si se rompían. De hecho, romper era la clave. Solo las vasijas rotas podían transformarse en los puentes que el ritual requería. Y la 13ª noche se acercaba rápidamente. Se acercaba la luna nueva. Y con ello, la etapa final de preparación. Los chicos ya no parecían humanos, parecían criaturas a medio formar, suspendidas entre la carne y el símbolo. La piel de un niño se había vuelto translúcida, sus venas brillaban tenuemente en la oscuridad, sus órganos latían como linternas bajo un pergamino estirado. Los sacerdotes observaban fascinados, tomando notas en tablillas de arcilla, como si estuvieran estudiando un experimento. Las articulaciones de otro niño se habían multiplicado. Sus brazos se doblaban en 3 partes en lugar de una. Su cuello se torcía hacia atrás, hasta que su rostro miraba al techo. Y sin embargo, sobrevivía, obligado a inclinarse, obligado a arrodillarse, obligado a sonreír a pesar del tormento antinatural de sus huesos reestructurados. El cuerpo de Shamash lo traicionó a continuación. Su columna vertebral crujió en la noche, curvándose en ángulos agudos y antinaturales. Le dolía respirar, le dolía moverse. Pero cuando se encorvó hacia adelante, su espalda torcida se parecía a los mismos símbolos tallados en las paredes del templo. «Perfecto», susurró un sacerdote, pasando los dedos por las grotescas formas. «Se está convirtiendo en el guión mismo». Las transformaciones no fueron solo físicas. Voces invadieron las habitaciones.
Los chicos comenzaron a hablar en lenguas que ningún ser humano había aprendido jamás. Algunos susurraban profecías en sueños. Uno murmuraba los nombres de futuros reyes con una precisión que ningún niño podría entender. Shamash también empezó a ver cosas. Al parpadear, vislumbró no muros de piedra, sino impresiones fantasmales de los chicos que lo habían precedido, sus formas retorcidas aún arañando, aún gritando, atrapadas en la propia piedra. Cada paso, cada respiración, le recordaba que ya no era un niño. Era un recipiente, un puente, una llave viviente para una puerta que jamás debía abrirse. Los sacerdotes lo llamaban volverse sagrado. Pero para los chicos, no era más que morir, en cámara lenta. Y cuando los tambores del festival comenzaron a sonar sobre la ciudad, resonando a través de los pisos de piedra, Shamash se dio cuenta de la verdad. El ritual ya no se acercaba. Ya había comenzado. Los tambores del festival retumbaban sobre Babilonia, y su ritmo sacudía los muros de piedra. Pero debajo de la ciudad, en la cámara prohibida, comenzó otro ritmo. El sonido de cadenas apretándose, de ganchos de bronce chocando, de niños respirando aterrorizados. Los 7 vasos formaban un círculo, con cuerdas rojas que brillaban tenuemente contra sus túnicas marrones. Los sacerdotes se movían entre ellos, con sus rostros enmascarados brillando a la luz de las antorchas. Cada uno portaba instrumentos de bronce, grabados con símbolos que se retorcían al tocarlos. «Esta noche», entonó el sumo sacerdote, cuya máscara era una monstruosa fusión de pájaro y bestia, «la puerta se abre». Los chicos estaban desnudos. Sus cuerpos retorcidos temblaban de frío. La columna vertebral de Shamash sobresalía como montañas escarpadas, brillando con un tenue resplandor verde en la oscuridad. La piel translúcida de otro chico revelaba órganos que latían como joyas vivientes. Un tercero gimió al ver sus articulaciones doblarse hacia atrás bajo las manos de los sacerdotes. Las cuerdas que les rodeaban la cintura estaban sujetas a poleas sobre el foso. Uno a uno, los alzaban, suspendidos como ofrendas, con el cuerpo estirado de forma antinatural por ataduras de bronce. Shamash sintió que los ganchos le perforaban la piel, sujetándolo en ángulos imposibles. Su sangre goteaba sobre el suelo de piedra, silbando como si la roca misma estuviera sedienta. Los cánticos comenzaron. No eran las suaves plegarias de los festivales. Esto era más antiguo, más oscuro. Un lenguaje para cosas sin nombre. El sonido hacía vibrar las paredes de bronce. Aceleraba la respiración del pozo. Adentro, afuera, adentro, afuera. Entonces, el aire cambió. Del pozo surgió un sonido que jamás debió oírse. Gritos que no eran gritos. Voces que no eran humanas. Algo abajo despertaba, respondiendo a los cánticos, anhelando los recipientes de arriba. El niño más pequeño se derrumbó primero. Sollozaba, temblando, susurrando a su madre. Los sacerdotes tensaron aún más su cuerda, bajándolo hasta que los dedos de sus pies quedaron colgando en la oscuridad. Una figura se movió en el pozo, no sólida, sino cambiante. Una sombra con demasiados ojos. «No temas», susurró el sumo sacerdote, «por quien nos sapo del invierno». Pero el niño gritó de todos modos. Su grito resonó por la cámara, mezclándose con los cánticos hasta convertirse en parte del ritual. Shamash cerró los ojos. Sentía la oscuridad tirándole, tirando no de su cuerpo, sino de su alma. Las cuerdas que le sujetaban la cintura se tensaron, y lenta e inevitablemente, él también descendió hacia el pozo. Los gritos de abajo se hicieron más fuertes. No eran gritos de monstruos, eran gritos de chicos que se habían ido antes, y Shamash comprendió con un escalofrío de absoluto horror. Todavía estaban vivos.
La cámara estaba llena de sonidos, tambores arriba y cánticos abajo, y gritos inhumanos que se elevaban desde el pozo. Los chicos colgaban sobre el abismo. Sus cuerdas rojas brillaban como venas que alimentaban un corazón hambriento. Uno a uno, los fueron bajando. El primero gritó hasta que su voz se quebró. La sombra de abajo lo alcanzó, zarcillos de oscuridad acariciando su piel resplandeciente. Su grito se retorció, transformándose en algo que ya no era humano. Para cuando volvió a resonar, ya no era el llanto de un niño, era la voz del pozo mismo. Los sacerdotes aullaron triunfantes. ¡Aliméntalo! ¡Átalo! El niño traslúcido lo siguió. Sus órganos brillantes latían con fuerza mientras flotaba justo encima del pozo. Por un instante fugaz, Shamash vio sus ojos, aterrorizados, suplicantes, y luego la oscuridad lo envolvió por completo. El cántico se intensificó. El siguiente fue Shamash. La cuerda lo jaló hacia adelante, su columna retorcida crujió mientras su cuerpo colgaba sobre la boca de piedra negra. Un viento sin calor se elevó, trayendo el hedor al loto, yerno y muerte. Las sombras lamieron sus piernas, saboreándolo, probándolo. El sumo sacerdote se inclinó hacia Shamash, con la máscara a centímetros del rostro brillante. «Eres el recipiente, no te resistas. Si te resistes, los mismos dioses te destrozarán». Pero algo dentro de Shamash se resistió de todos modos. Recordó el pájaro de madera de su hermana, el grito de su madre, el sol del mercado, los fragmentos de humanidad que los sacerdotes habían intentado quemar, pero no habían logrado borrar. Y por un solo latido, los desafió. Él gritó no de terror, sino de rabia. ¡No más! El pozo rugió en respuesta. La oscuridad se elevó, inundando la cámara, devorando las antorchas, engullendo los cánticos. Los sacerdotes tropezaron, sus máscaras se agrietaron, sus cuerpos se doblaron bajo los mismos horrores que habían impuesto a los niños. Un sacerdote se arrancó la máscara, su rostro estaba lleno de cicatrices, medio derretido, sus ojos brillaban de un verde intenso. Gritó y la oscuridad lo derribó, pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada. Las cuerdas se rompieron, los niños cayeron gritando al pozo. Algunos se desvanecieron, otros se fundieron con las paredes, sus formas retorcidas quedaron grabadas para siempre en la piedra. Shamash también sintió que caía, pero en lugar de rendirse, se aferró al recuerdo de la risa de su hermana. Esa frágil humanidad se convirtió en su ancla. Su cuerpo se quebró, su piel brilló, pero su alma se negó a ser consumida. Y luego, silencio. Al amanecer sobre Babilonia, los tambores del festival resonaron como si nada hubiera sucedido. Los ciudadanos vitolearon, guirnaldas de flores colgaban de las puertas, los niños danzaban en las calles, pero bajo sus pies el templo ardía. Los sacerdotes sellaron las cámaras, derrumbando túneles y enterrando evidencias. La historia oficial fue simple. Los dioses estaban contentos. El ritual fue un éxito. Babilonia prosperaría un año más. Pero los susurros contaban otra historia. Muros que respiraban, sombras que lloraban, niños que soñaban con niños retorcidos arrastrándose por la piedra, y bajo el templo, el cuerpo de Shamash fue enterrado con ídolos rotos, pero su historia no fue borrada. Una sirvienta grabó la verdad en tablas, esparciéndolas como semillas. Sus palabras resonaron a través de los siglos. Aquí yace Shamash, estaba abajo, recuérdalo. Y aunque Babilonia se mantuvo orgullosa por un tiempo, las grietas ya habían comenzado. Los imperios construidos sobre niños enterrados nunca perduran. Las crónicas de los reyes hablan de coronas y conquistas, pero debajo de cada corona había sombras. Y en Babilonia, esas sombras gritaron. Los sacerdotes pensaron que podían enterrar sus pecados bajo piedra. Pero la piedra recuerda. Las paredes aún respiran, los susurros aún persisten. Los ecos de chicos que nunca debieron ser escuchados aún resuenan en silencio. ¿Qué nos enseña esto? Que ese poder puede disfrazar la crueldad como ceremonia, que las cadenas se pueden ocultar bajo la seda, que ese sufrimiento puede reescribirse como deber sagrado. Pero la historia se niega a olvidar. Y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si esta historia te inquietó, bien, así debería ser. Porque las verdades más oscuras de la historia no son cuentos de hadas, son advertencias.
Si quieres descubrir más de estos capítulos prohibidos, más secretos enterrados en el tiempo, únete a mí. Suscríbete a Secretos Enterrados en el Tiempo. Juntos, seguiremos levantando los velos que los imperios intentaron mantener cerrados para siempre. Porque las sombras de la historia no callan. Todavía están hablando. Y a nosotros nos toca escuchar.